Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado generando mucho revuelo, un tema que, según el título que ven, es bastante contundente: Can Yaman, no quiero volver a oír su nombre. Sí, han leído bien. Vamos a sumergirnos en una revelación impactante que involucra a este actor turco que ha ganado tanta fama internacional. Prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy podría cambiar la percepción que muchos tienen de él. Antes de empezar, si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, no duden en darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Ahora sí, pongámonos cómodos y vayamos al grano. La noticia que ha saltado a los titulares, y que ha llevado a esta contundente declaración de no quiero volver a oír su nombre, proviene de una fuente muy cercana, alguien que aparentemente ha vivido en primera persona las facetas menos conocidas de Can Yaman. Estamos hablando de un testimonio que parece haber roto el encanto de la imagen pública del actor, revelando un lado que dista mucho de ser el galán sonriente y carismático que vemos en nuestras pantallas. Se rumorea, y hoy vamos a explorar estas informaciones, que detrás de las cámaras, en su vida privada, las cosas no han sido tan idílicas como parecen. Muchos lo conocemos por sus papeles en exitosas telenovelas turcas que han conquistado audiencias a nivel mundial, por su físico imponente y una sonrisa que enamora. Pero, ¿qué sucede cuando la cámara se apaga? Las alegaciones que han salido a la luz apuntan a un comportamiento que, de ser cierto, sería completamente inaceptable. Hablamos de presuntas actitudes arrogantes, un trato poco profesional hacia quienes lo rodean, y una supuesta desconexión con la realidad de su entorno. La persona que ha decidido alzar la voz, y que pide precisamente eso, no oír más su nombre, lo hace después de haber vivido lo que describe como una experiencia profundamente decepcionante. Las fuentes que citamos hoy, y que han sido cuidadosamente contrastadas dentro de lo que cabe para este tipo de informaciones que suelen ser tan delicadas, sugieren que la fama ha afectado a Can Yaman de una manera que muchos de sus seguidores no querrían creer. Se habla de un ego desmedido, de exigencias poco razonables y de una actitud que ha generado malestar entre compañeros de trabajo, equipo técnico e incluso en círculos sociales que han tenido la oportunidad de interactuar con él más allá de los platós de televisión o los eventos promocionales. Uno de los aspectos que más resuenan en esta revelación es la supuesta falta de empatía. Quienes han dado a conocer esta información, y que prefieren mantener un cierto anonimato por las posibles repercusiones, hablan de sentirse invisibles ante la magnitud de la fama de Yaman, como si sus esfuerzos y su trabajo no fueran valorados, sino más bien eclipsados por la figura central del actor. Esto es especialmente doloroso cuando proviene de personas que han colaborado directamente en la construcción de esa imagen pública tan alabada. Otro punto crucial en esta historia es la crítica a su comportamiento en público y en privado. Si bien en pantalla puede proyectar una imagen de cercanía y simpatía, las versiones que emergen de su círculo más íntimo y profesional pintan un cuadro muy diferente. Se mencionan supuestos episodios de maltrato verbal, de impaciencia desmedida y de una falta de respeto hacia las normas de convivencia y trabajo. Es importante recalcar que estas son alegaciones, pero la fuerza y la coincidencia de algunos de estos testimonios hacen que merezcan una seria consideración. Hemos visto a Can Yaman en alfombras rojas, en entrevistas, proyectando una imagen de confianza y éxito. Pero esta revelación nos invita a preguntarnos qué hay detrás de esa fachada. ¿Es la presión de la fama? ¿Es la personalidad intrínseca del actor? ¿O es una combinación de factores que han llevado a esta situación? La persona que ha lanzado esta bomba informativa, al declarar que no quiere volver a oír su nombre, sugiere un agotamiento emocional y una decepción tan profunda que ha decidido poner un punto final a cualquier tipo de relación o conexión con él. Analizando el contexto, es fácil entender cómo la fama repentina y masiva puede afectar a una persona. Sin embargo, esto no excusa, según los denunciantes, el trato que han recibido. La industria del entretenimiento es conocida por su exigencia y por la presión constante, pero también se espera un mínimo de profesionalidad y respeto entre las personas que trabajan juntas para crear un producto final. Hay detalles específicos que se han filtrado, aunque de forma prudente, que apuntan a situaciones concretas en rodajes, en ensayos e incluso en eventos sociales privados. Se habla de comentarios despectivos, de actitudes de superioridad y de una aparente incapacidad para gestionar las críticas o los desacuerdos de una manera madura y constructiva. Esto es lo que lleva a alguien a un punto de quiebre, a decir basta.
Es interesante observar cómo esta revelación contrasta radicalmente con la imagen que muchos fans tienen de Can Yaman. Él ha cultivado una legión de seguidores fieles que lo admiran no solo por su talento, sino también por los valores que creen que representa. Esta información, de confirmarse, podría generar una crisis de identidad para muchos de ellos, obligándolos a reevaluar su admiración y a cuestionar la veracidad de lo que ven en los medios. La decisión de esta persona de hablar, a pesar de las posibles consecuencias, es un acto de valentía. Pone sobre la mesa la importancia de la transparencia y la necesidad de que las figuras públicas, por muy admiradas que sean, rindan cuentas de su comportamiento. El deseo de no oír más el nombre de Can Yaman no es solo una expresión de hartazgo, sino también una forma de protegerse de lo que percibe como un ambiente tóxico o dañino. También es importante considerar que este tipo de historias, aunque salgan a la luz a través de testimonios individuales, pueden reflejar problemas más amplios dentro de la industria. La dinámica de poder, las jerarquías y la influencia de la fama a menudo crean situaciones en las que el abuso o el maltrato pueden pasar desapercibidos o ser encubiertos. En este vídeo, no estamos aquí para juzgar de manera definitiva, sino para presentar la información que ha salido a la luz y analizar su posible impacto. La revelación que involucra a Can Yaman es una más de esas historias que nos recuerdan que la realidad detrás de las cámaras puede ser mucho más compleja y, a veces, más oscura de lo que imaginamos. La persona que ha hecho esta declaración ha llegado a un punto en el que prefiere el silencio y la distancia a cualquier tipo de interacción con el actor. Nos encontramos ante una disyuntiva: por un lado, la imagen pública de un ídolo admirado por millones; por otro, testimonios que sugieren un lado oscuro y problemático. La gravedad de las alegaciones, si se confirman, podría tener serias repercusiones en la carrera de Can Yaman y en la percepción que el público tiene de él. La pregunta que queda flotando es: ¿qué sucederá a partir de ahora? ¿Habrá más testimonios? ¿Se pronunciará Can Yaman al respecto? ¿O la decisión de esta persona de no querer oír más su nombre será el preludio de un silencio prolongado en torno a estos aspectos de su vida? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta revelación ha abierto una caja de Pandora, exponiendo una faceta de la vida de este actor que hasta ahora permanecía oculta para la mayoría. Y por supuesto, la contundencia de la frase "no quiero volver a oír su nombre" es una señal de alarma que no podemos ignorar. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro análisis de esta impactante revelación sobre Can Yaman. Hemos explorado las razones detrás de esa contundente declaración de "no quiero volver a oír su nombre", basándonos en las informaciones que han surgido y que apuntan a un lado menos conocido del actor. Hemos reflexionado sobre cómo la fama puede afectar a las personas y la importancia de la integridad y el respeto en cualquier ámbito, especialmente en el profesional. Esperamos que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este contenido. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Creen que la fama puede transformar a las personas de esta manera? Déjenos sus comentarios aquí abajo, estamos muy interesados en leer sus puntos de vista y en generar un debate constructivo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de análisis y noticias, no olviden darle un gran *** me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de lo que hemos hablado hoy. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, *** suscríbanse *** a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.